Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando o viendo este podcast. Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su edición de podcast. Muchísimas gracias por elegirme como su medio de acompañamiento, su medio de entretenimiento. Sobre todo es algo importante aclarar que este es un programa de entretenimiento. Yo no soy ningún investigador, yo no soy científico, se los he dicho 1000 veces. Yo no, de hecho, de las personas que ustedes encuentren aquí en internet, ninguno es un investigador, o muy pocos son investigadores serios. Lo que la mayoría hacemos es encontrar datos, recopilar datos en internet de personas que sí han estudiado estas cosas y ponerlos aquí. Entonces yo no soy un investigador, así que, habiendo dejado claro eso, bienvenidos, porque hay muchos idiotas que piensan que yo salgo al campo o no sé qué es lo que piensan. Pero bueno, muchas gracias por estar por aquí. Si estás en YouTube, antes de comenzar, si te gusta el episodio, por favor dale like, suscríbete, dale click a la campana de notificaciones y compártelo con todos tus amigos. Si estás en Spotify, sígueme aquí en Spotify, y si te gusta el episodio, date una vuelta por YouTube, porque no subo únicamente el podcast, subo 4 episodios a la semana, incluyendo el podcast. Entonces, si te gustó este episodio de larga duración, de hora y cuarto, hora y media, más o menos dura siempre el podcast, seguramente te van a gustar los formatos un poco más cortos, más audiovisuales que tengo por allá, de diversos temas. Nada más para terminar la pequeña introducción, te recuerdo, si estás aquí en YouTube, aquí abajo en la descripción encuentras los links a mi cuenta de Instagram, donde me encuentras como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. En Facebook, El Grimorio de Rix, y en Spotify, que también estoy como El Grimorio de Rix. Y si estás en Spotify y quieres seguirme, pues adelante. Y nada más, ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo de hoy, que es un episodio que me habían pedido bastante. De hecho, me lo pidieron explícitamente en el episodio que realicé sobre preguntas y respuestas. Había una pregunta que me pedía explícitamente hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, y me pedía, digamos que una explicación sobre este fenómeno, que pareciera ser que es solamente un fenómeno meteorológico, aunque sí tiene algo de misterioso. Es un tema sumamente conocido, uno de los misterios más populares de la humanidad, y aunque los escépticos y los académicos pretenden haberlo pues explicado, vamos a ver que no está del todo explicado. O sea, sí sigue siendo un misterio como tal, no es un misterio resuelto. Hay una teoría que yo creo que es la más plausible, que vamos a revisar hoy en la parte final, en la parte de las conclusiones. Pero primero, obviamente, como en cada episodio, te voy a mostrar todos los datos que se conocen desde que inicia esta leyenda, que ya tiene bastantes años, y bueno, de hecho sí, cientos de años, por lo menos 200 años más o menos se tienen, 150, 200 años, soy malo con las matemáticas, ya lo saben, pero desde 1840 y tantos es donde se tiene el primer como registro oficial, aunque quizá hubo casos anteriores que pues fueron olvidados por el tiempo. Pero bueno, a grosso modo, este tema del Triángulo de las Bermudas es uno de los casos paranormales más famosos. Y no paranormal necesariamente que tenga que ver con fantasmas, con monstruos, ni con criptozoología, porque uno podría creer, bueno, es que se pierden las embarcaciones que entran al Triángulo de las Bermudas porque se topan con el Kraken o con alguna criatura, con algún críptido marino desconocido, ¿no? Ya tengo un episodio sobre el Kraken explicando su posible origen, que puede ser que el Kraken sea tan real como tú y como yo, que se trate no de un monstruo demoníaco como el Leviatán o algo así, sino que parece ser que el Kraken era un calamar gigante que habita en esa zona donde lo ubicaban los antiguos nórdicos, tanto los vikingos como ya nórdicos de tiempos más actuales, de los 1700, 1800. Te dejo por aquí la etiqueta si estás en YouTube para que veas ese video. Si estás en Spotify, ve a buscarlo ahí al canal. Lo subí a finales del año pasado. Este tema no es paranormal por eso, porque tenga fantasmas, sino porque si hay algo sobrenatural, nada que ver con fantasmas, ni con monstruos, ni con criptozoología, pero sí con algo que no ocurre frecuentemente en nuestro mundo, que pudiera tener una explicación, que sea un suceso extraño, que ocurre poco, pero que sí llega a ocurrir,
o puede ser algo un poco más misterioso, que no tiene nada que ver con fantasmas, pero sí tiene que ver con uno de los episodios que vimos en semanas anteriores. Y desde hace décadas este tema del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto un punto en el que numerosas aeronaves, ya esto en tiempos más modernos, pero primero eran embarcaciones, en este punto desaparecían y no se han vuelto a ver. La gran mayoría de estas aeronaves, o si no es que todas, de estas aeronaves y estas embarcaciones no han sido encontradas. O sea, se pierde el contacto, los capitanes de estas naves se comunican a las torres de control, se comunican a tierra y dicen, ¿saben qué? Se están presentando fenómenos, perdí el control de la nave. No sé dónde estoy, las cosas no lucen como deberían lucir, de repente se pierden comunicaciones y jamás vuelven a ser vistas estas naves. Eso es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas y ahorita vamos a ver por qué se llama así. Pero les digo, a grosso modo es simplemente un punto en el mar, aunque también tiene que ver con el aire, porque si fuera un fenómeno del mar, solamente se perderían las embarcaciones, pero también ha habido muchos aviones que se han perdido, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en épocas más recientes, pero sobre todo entre los años 40 y los años 70 es cuando se dan más desapariciones. Sí ha habido casos, sobre todo de aviones que han logrado salir con vida de esa área y cuentan lo que vivieron. No siempre, cabe aclarar, no cualquier nave que entre al Triángulo de las Bermudas va a sufrir algún atraco paranormal. Puede que no pase nada y esto es lo que vamos a revisar, por eso es tan misterioso este lugar, porque a veces ocurre y a veces no. Ya sea por cuestiones climatológicas, geográficas o sobrenaturales, que algunos creen que tienen que ver con alienígenas o con rupturas en el espacio temporal, en este lugar del mundo se ha cobrado varias víctimas mortales desde hace siglos, ganándose la fama de uno de los lugares más enigmáticos de todo el globo y que hasta la fecha sigue siendo un punto en el que se entremezclan las leyendas y la realidad. Porque les digo, hay muchas teorías conspirativas paranormales de que hay una ruptura temporal, de que los barcos y los aviones que entran en este punto se trasladan a otra dimensión. Hay otros que creen que los alienígenas mismos lo hacen. Y por otro lado, obviamente, están los escépticos. Aquí es una zona de muchas tormentas, de un clima bastante complicado, y eso es lo que ocasiona esto. Y sí, vamos a ver que históricamente este punto es muy dado a que se den tormentas en el mar. De hecho, vamos a ver curiosamente, el Triángulo de las Bermudas coincide con el lugar en donde supuestamente Platón y muchos otros estudiosos que han estudiado el tema de la Atlántida de manera seria posicionan a la Atlántida en el océano Atlántico, más o menos en el mismo punto, lo cual es muy curioso. Y si revisamos el tema de la Atlántida, como lo hicimos en el episodio de hace unas semanas, que si estás en Spotify puedes desplazar hacia abajo y lo vas a encontrar, y si estás en YouTube te dejo por aquí la etiqueta, en él platicamos que parece ser, aunque la historia de la Atlántida que ponía Platón tenía que ver con dioses, con Poseidón, con dioses enojados y no sé qué, realmente pareciera ser que la historia de la Atlántida, si es verdad, simplemente era una civilización muy antigua, mucho más antigua que la civilización griega e incluso que la civilización egipcia, que estaba en una isla en medio del Atlántico y que al ser una zona con muchas tormentas y con muchas obviamente inclemencias porque estaban en medio del mar, se hundió. Esta isla se hundió. Y curiosamente, te digo, esta zona del Triángulo de las Bermudas coincide perfectamente con la ubicación que daba Platón de la Atlántida, en medio del océano Atlántico, entre lo que hoy es Europa y América, justo en medio. Ahí es donde ocurren estos sucesos y donde supuestamente estaba la Atlántida. Así que, planteando esto, les hago las preguntas con las que siempre abrimos el episodio. ¿Tienen las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas una explicación lógica o tiene que ver algo sobrenatural? Como este es un tema que me habían pedido desde hace tiempo, eso es lo que vamos a averiguar. Les digo, de nuevo, recalco, por sobrenatural no quiero decir que haya fantasmas involucrados ni nada por el estilo. Por sobrenatural me refiero al significado literal de la palabra sobrenatural, que quiere decir algo que no es natural, algo que no ocurre con frecuencia. Porque ahorita vamos a ver que lo que ocurre aquí es un fenómeno que no se da se da en un lugar en el mundo, dos lugares del mundo. Uno es el Triángulo de las Bermudas y otro es un lugar del otro lado del mundo. Ahorita vamos a ver, no me quiero adelantar, no quiero hacer spoilers, pero ahorita vamos a ver. Es sobrenatural en ese sentido, algo que no ocurre con frecuencia, a eso me refiero. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo, por eso se llama así,
Este triángulo es un triángulo equilátero, o sea, de los lados iguales, situada en el océano Atlántico. Y cada punto de este triángulo, digamos, está formado por las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1600 a 1800 kilómetros por lado y una superficie o un área de 1.1 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, o sea, más o menos la superficie de Colombia. Obviamente esta superficie es completamente de agua, pero por eso se llama el Triángulo de las Bermudas, porque es un triángulo formado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Es bastante extenso, tan grande como Colombia. El término de Triángulo de las Bermudas fue dado a conocer primero o fue creado en 1953, o sea, ya tiene bastante tiempo, bastantes décadas, pero vemos que es un tema del que empieza a ser como se empieza a hacer popular apenas a finales o a mediados del siglo XX, porque hay relatos de barcos, y esto está en un episodio, si quieren verlo, si tienen Netflix, en un episodio de una serie que se llama Mundo Misterioso, que lo mencioné en este programa en este episodio de preguntas y respuestas. Es una serie brasileña, corta, creo que tiene como 6 o 8 episodios, y en cada episodio de menos de una hora, duran como media hora cada episodio, explican varios misterios, y el primer episodio es justamente explicando lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, y ellos explican que esta es una zona que era temida en la antigüedad porque se hablaba de barcos fantasmas, de barcos que encontraban navegando. Los navegantes se topaban con barcos que estaban vacíos y deteriorados porque llevaban ya mucho tiempo a la deriva, literalmente allí en el océano vagando, hasta que se hundieran, o hasta que los destruyeran un rayo o algo así. Pero eran barcos fantasmas no porque fueran fantasmas literalmente, sino, aunque esto obviamente la gente de la antigüedad no lo sabía, simplemente se espantaban al ver un barco sin pasajeros. Pero eran fantasmas porque en esta zona hay como un fenómeno meteorológico que no es lo que explica el fenómeno del Triángulo de las Bermudas, pero es algo que sí se da en esta zona del Atlántico, que no hay viento, hay una zona en la que deja de haber viento, entonces los barcos, como eran veleros, no tenían motor, dejaban de avanzar y se quedaban parados. Entonces, como llevaban cierto número limitado de provisiones y de bebida, los marineros tenían que abandonar la nave para sobrevivir. Entonces se subían a los botes de remos e iban al lugar más cercano donde hubiera tierra, tratando de sobrevivir, porque podía que ni siquiera llegaran, dependiendo qué tan lejos estuvieran de la tierra. Y pues los barcos se quedaban ahí a la deriva, y era lo que encontraban otros navegantes, un barco vacío, y obviamente les daba miedo. Pero el término como tal es creado hasta 1953 y es acuñado por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de esta zona. Sin embargo, el área circundante, en especial la costa de las Carolinas, ya era conocida por sus numerosos naufragios hasta el punto de ser llamada el cementerio del Atlántico. ¿Qué es esto que les digo? Esta historia ya bastante oscura que venía arrastrando desde mucho tiempo antes de que existieran embarcaciones de motor o de vapor o, obviamente, aeronaves. O sea, es una historia que viene desde hace siglos. Y perdón si escuchan algunos ruidos extraños, ahorita está lloviendo aquí en México, está bastante raro, normalmente en primavera no llueve, casi siempre es en verano, pero bueno, ya hacía falta, hace demasiado calor. Se han registrado grandes olas en esta zona, lo que explica el temor generado por la misma, diciendo muchos que estas grandes olas podrían ser las que derribaran o las que hundieran estas embarcaciones, pero obviamente esto no puede explicarlo al 100%. Ahorita vamos a ver que hay otro fenómeno que podría explicar, y creo que es de hecho una explicación bastante plausible, que podría explicar el hundimiento de varias embarcaciones desde hace siglos, y obviamente a partir de los años 40 que se hace conocido este fenómeno, hasta los años 70 más o menos. Pero es un fenómeno del mar, entonces eso explicaría el hundimiento de las embarcaciones, no de la pérdida de las aeronaves, porque de hecho de las escenas más tétricas o los casos más tétricos que se conocen en el Triángulo de las Bermudas le ocurrió a aviones, y ahí no tendría que ver una tormenta quizá, pero la mayoría de los relatos ni siquiera estaba lloviendo. Eran días soleados, eran días claros, entonces no tendría motivo. Este fenómeno que más adelante les voy a explicar del océano no tendría nada que ver con la pérdida de los aviones, entonces no explica del todo estas olas, esta turbulencia que hay en el mar, que se cree que es la que inundó o la que hundió la Atlántida. No podría explicar por qué se pierden tantos aviones, porque de hecho ha habido más pérdidas de aviones que de barcos en esta zona, lo cual es muy curioso.
Les voy a relatar varios testimonios y varios casos que están confirmados, que están comprobados, que no son leyendas, que sí ocurrieron, que sí son casos verídicos de naves, tanto de aviones como de barcos, que se perdieron en esta zona. Obviamente, les digo, existen relatos de hace muchos años, cuando era conocida esta zona como el cementerio del Atlántico, perdón, que era cuando se encontraban estos barcos fantasmas vacíos, pero es a partir de los años 40, de hecho, en 1945, y entre los 40 y los 60, donde mayor auge agarra este fenómeno, porque es donde desaparecen más aviones, sobre todo aviones militares de los Estados Unidos. Recuerden que parte del Triángulo de las Bermudas es en Miami y Puerto Rico, ciudades estadounidenses. Así que les voy a contar varios relatos, empezando por uno bastante tétrico, que es del que mayor registro se tiene, porque ocurrió a final, bueno, ya poco después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y le ocurrió a soldados estadounidenses. En la tarde del 5 de diciembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial terminó en verano del 45. 5 bombarderos de modelo Avenger despegaron desde Fort Lauderdale en Florida. Recuerden, aquí ya era el Triángulo de las Bermudas prácticamente, para realizar un patrullaje de rutina de 2 horas de duración sobre el Atlántico. Esto es lo que en aviación se llama ganar horas, hacer horas de vuelo. Esto era un ejercicio, no era militar, o sea, era como para que ganaran experiencia los pilotos militares que estaban volando, pero no tenía nada que ver con guerra, nada. Simplemente literalmente estaban practicando, por así decirlo, los pilotos. Esta patrulla, patrulla de 5 aviones Avenger era conocido como el vuelo 19 y era comandado por un experto piloto que se llamaba Charles Taylor y otros 4 compañeros, que ellos apenas estaban en la fase de entrenamiento como pilotos. O sea, ellos no eran conocedores de la aeronáutica, solamente Charles Taylor, y eran 5 hombres, recuerden. Para las 2:15 de la tarde, más o menos de aquel día, 5 de diciembre, las 5 aeronaves se encontraban sobrevolando ya el Atlántico, siguiendo su ruta de patrullaje, una ruta que obviamente ellos trazaron desde mucho antes de despegar. El clima era cálido y el cielo estaba despejado. Si ustedes han visitado el estado de Miami, sabrán, la ciudad de Miami más bien, el estado de Florida, sabrán que es un clima sumamente húmedo y sumamente caluroso. Demasiado, diría yo, pero no es un calor desértico, no es un calor seco. Al estar cerca del mar es un calor bastante húmedo. Entonces, dependiendo en qué época del año vayas, pueden o no tocarte lluvias. Entonces aquí era un día cálido y sobre todo, y esto es lo importante, con cielo despejado. O sea, no había lluvia, no había tormenta, no había nada que pudiera explicar lo que sucedió horas más tarde. 1 hora y media después, más o menos a las 3:45, la torre de control recibió un mensaje de Taylor, del capitán, digamos, del comandante de la misión, entre comillas, de la patrulla, donde el hombre decía, y cito: "Esta es una emergencia, parece que hemos perdido el curso, no podemos ver tierra. Repito, no se ve tierra cercana". Recuerden, esto era un ejercicio de rutina, era un ejercicio, y se los digo como alguien que estuvo estudiando aviación un tiempo. Yo realizaba algo parecido, obviamente en una zona mucho más pequeña y mucho más segura, que era en la zona de Cuernavaca más o menos, donde hay personas que se están observando, vaya, o sea, es una zona que si hay algún accidente, pues te pueden auxiliar, ¿no? En caso de que hubiera algún accidente, porque pues yo era como estos tipos, era un practicante, digamos. Yo iba acompañado por un instructor de vuelo, que era un veterano, era un señor ya bastante grande, que había sido soldado, piloto militar de la Fuerza Aérea Mexicana, y luego había fungido como instructor de vuelo durante creo que 15 años o algo así. O sea, era un expertazo. Y de todos modos, siempre estamos en contacto con la torre de control y demás. Y es una zona bastante cuidada. Lo mismo ocurre aquí. Entonces lo sacó de onda esto, que no había tierra cercana, no veían nada. Y llevaban 1 hora y media de vuelo. O sea, y no era un vuelo, no era una distancia larga la que iban a recorrer. Literalmente estaban sobrevolando la zona. Y de repente que no vean tierra, obviamente sacó de control y de onda a este hombre Taylor. La torre de control le preguntó al experimentado piloto, recuerden, él sí era un experimentado piloto, su posición, pero Taylor respondió que no sabía dónde estaban. Él y sus 4 compañeros estaban completamente perdidos en el aire. En respuesta, la torre le indicó que se calmara y que vieran al este, y le indicaran que había al este de ellos, a la posición este. A lo que Taylor dio una tenebrosa respuesta: "No sabemos dónde se encuentra el este. Todo está mal. No podemos encontrar ninguna dirección. Ni siquiera el océano se ve como debería verse".
Los operadores de la torre de control se quedaron perplejos porque no entendían lo que estaba pasando. Obviamente, si hubieran sido únicamente estos 4 practicantes los que estuvieran realizando el ejercicio, hubiera sido entendible que se hubieran perdido o que se hubieran desviado, porque también volando un avión pareciera que es muy sencillo, pero tiene su chiste, porque a veces, aunque tú tengas el avión, digamos, si tú dejas el avión nada más manejándose solo, por así decirlo, o sea, que tú vayas manejándolo para que vaya hacia adelante, el mismo viento te puede ir empujando. Entonces tú crees que vas hacia el norte, pero como te está empujando el aire, y si no sabes, te está dirigiendo hacia el este, y tú creyendo que vas al norte. Esto le puede pasar a algún principiante, pero los veteranos saben cómo controlarlo. Cuando ellos sienten el viento y están viendo en el horizonte vertical, que es como una especie de avioncito que tienes tú ahí en el tablero, ves que te estás moviendo, ellos solitos, su función es mover el avión para no perder el rumbo, para seguir yendo al norte. Algo que no le hubiera pasado a este capitán, porque él sí tenía experiencia. Entonces, que se lo dijeron uno de los otros chavos hubiera sido como que ya se perdieron estos mensos, pero se lo dijo este hombre. Entonces dijeron como, ok, ahí ya se sacaron de onda. E incluso si el magnetismo del lugar, de la zona, porque es el fenómeno que vamos a explicar casi al final del episodio, hay fenómenos de magnetismo en la Tierra, que recuerden que la Tierra es como una especie de imán gigante. Entonces, si el magnetismo del lugar hubiera afectado el instrumental de las aeronaves, las brújulas, el horizonte, ¿cómo se llamaba? El horizonte artificial y varios otros instrumentos que tienen los aviones, el experimentado piloto debería ser capaz de guiarse por medio de las VFR o las Visual Flight Regulations, todavía me acuerdo de esas clases, de las regulaciones de vuelo visual, porque es diferente volar un avión a cierta altura que te permite la ley de manera visual, que tiene que ser de día y únicamente con el clima despejado, que puedes guiarte por la vista, y hay vuelos allá a cierta altura que no se ve nada a tierra, o en climas ya sea que sea de noche o que esté nublado, que prácticamente vas volando a ciegas, pero te vas guiando por el instrumental del avión. Entonces, de nuevo, aquí no tenía sentido que se hubiera perdido este hombre, Charles Taylor, porque aunque el magnetismo o hubiera habido cualquier falla en el instrumental del avión, él pues iría volando a ciegas, por así decirlo, pero sabría manejarse guiándose por su vista, sabría manejarse por su vista. Entonces no tenía sentido, incluso manejándose por la vista, él no sabía qué hacer. Entonces ahí fue cuando ya creyeron que algo estaba mal. Además de esto, de que estaban fallando, seguramente, aunque no lo reportó Taylor, estaban fallando los instrumentales del avión. Aparte, él decía que no sabían dónde estaba, que no se veía, lo que estaban viendo no se veía como debía verse, que era un lugar completamente diferente y desconocido. Además de eso, las comunicaciones del avión se estaban perdiendo, y los de la torre de control apenas si podían comprender lo que Taylor les estaba diciendo del otro lado de la radio. Más bien media hora después, más o menos poco más de media hora después, esto era a las 3:45, a las 4 de la tarde con 25 minutos, el líder del grupo le dijo a la torre: no estamos seguros dónde estamos. O sea, ya había pasado, desde que habían salido del fuerte, del aeropuerto en Miami, ya habían pasado más de 2 horas. Y le dice: no estamos seguros dónde estamos. O sea, llevaban 2 horas dando vueltas y no sabían dónde estaban. A menos que las aeronaves lograran encontrar su camino de vuelta a Florida, que ya estaban bastante lejos porque ya habían pasado 2 horas y no sabían dónde estaban. O sea que ellos, los de la torre de control, creían que se habían ido a otro lado, que ya estaban quizá hasta fuera de Estados Unidos o en una zona muy lejana de Estados Unidos, a lo mejor ya en el norte, o que a lo mejor se hubieran ido del otro lado, no sé, no sabían dónde estaban, no podían ni siquiera idear o figurarse más o menos hacia dónde se estaban yendo porque no tenían idea. Pero ya debían estar bastante lejos de la base de Miami, de Florida, donde estaban. Así que si seguían de esa manera, volando de esa manera, se quedarían sin combustible y tendrían que realizar un aterrizaje forzoso en el océano. Finalmente, 2 horas después de esto, de ya la última señal que dan, a las 6:27 de la tarde, se envió un equipo de rescate a buscar a los 5 hombres perdidos. Una enorme embarcación militar con 13 personas a bordo se lanzó por mar al último lugar desde donde había reportado su posición Taylor, bueno, la suya y de sus compañeros. Y 23 minutos más tarde, o sea, casi a las 7 de la noche de ese 5 de diciembre de 1945, desde que el barco zarpó del fuerte militar, la embarcación reportó un destello naranja proveniente del este, en el cielo. Ellos iban por mar. Ni la embarcación, que fue al rescate,
ni los 5 bombarderos Avenger volvieron a ser vistos, y claro, tampoco sus tripulantes. O sea, desaparecieron tanto las naves como los cuerpos, porque quizá en el peor de los casos, y era lo que creía, y fue como la explicación oficial, ahorita les voy a decir, que se habían perdido los aviones, se quedaron sin combustible y se cayeron al mar. Y que al barco según le había pasado lo mismo. Pero el problema con esto es que con el paso del tiempo, al paso de las semanas, los meses o los años, habrían encontrado por lo menos la embarcación, porque era una embarcación moderna. O sea, a lo mejor un barco de estos de madera, veleros, que se quedaban varados como barcos fantasma, se iban agujerando poco a poco, alguna tormenta los deshacía, con algún rayo que le cayera se incendiaban y se quemaban y se hundían, pero este era un barco de metal, o sea, no era tan fácil que se hundiera, y los aviones tampoco. Entonces debían aparecer tarde o temprano en el mar y nunca aparecieron. Esto es lo curioso de este caso. Y lo curioso es lo que los aviones reportaron de extraño que no sabían dónde estaban. O sea que por más que observaban, eso no era Miami, no era la zona que ellos debían estar sobrevolando. No sabían dónde estaban, nunca lo supieron. Pero fuera de eso no reportaron como nada extraño. Por eso dijeron, nada, se perdieron y nada más. Pero el barco, ellos sí dijeron, hay un destello naranja, y no es la primera ni la única vez que vamos a escuchar en el episodio una descripción parecida, que se ve una luz extraña en el cielo y bueno, desapareció el barco. Eso fue lo último que reportó. De hecho, el barco se perdió mucho antes que los aviones, tan solo 25 minutos después de que había salido del puerto, lo cual es bastante curioso. Pocos años más tarde se haría la primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas, en 1950. O sea, esto ocurre en 1945 y en 1950 como que se bautiza este término del Triángulo de las Bermudas, y todavía no se hace tan conocido como es hoy, pero es en 1950 como que empiezan a surgir no las teorías, pero como empiezan a recopilar los primeros testimonios. Edward Van Winkle Jones, que era un periodista de la Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas, por decir lo menos, y le dio a esta zona primero el apodo del Triángulo del Diablo. Todavía no era el Triángulo de las Bermudas. De hecho, cuando se vuelve conocido este caso, ahorita vamos a ver más adelante, en los años 60, es cuando recibe el nombre de Triángulo de las Bermudas, pero primero recibió este nombre de Triángulo del Diablo, y de hecho hay varias personas también que le dicen Triángulo del Diablo. Como les decía, hice un pequeño corte, van a notar un pequeño corte, me dio sed. Como les decía, la explicación racional, entre comillas, que dio el gobierno de Estados Unidos, que dieron los militares sobre lo que les había ocurrido a los aviones y al barco de rescate en 1945, era que los vehículos se habían quedado sin combustible y en el caso de las aeronaves tuvieron que acuatizar. Y como jamás habían podido revelar su posición, no las habrían encontrado los militares estadounidenses y se hubieran hundido, quizá, y los pilotos obviamente habrían fallecido de hambre y habrían naufragado, vaya. Pero les digo, esto no tiene sentido, ya que lo piensas. A lo mejor de momento tenía sentido. O sea, si algo así ocurriera hoy en día, lo más probable sería pensar, se perdieron, se quedaron sin combustible y ya sea que se cayeron o acuatizaron de manera segura, entre comillas, en el océano, esperando a que alguien los rescatara, que interceptaran algún otro barco o lo que fuera. El problema es que con el paso de los años, hoy ya pasaron, sé que 60 años desde eso, nunca los encontraron. O sea, no tiene sentido que no hayan aparecido los restos flotando, porque incluso en tiempos actuales sí han aparecido barcos más modernos, buques, que les pasó lo mismo, que por alguna razón tuvieron que naufragar, la tripulación desembarcó en los botes de remos o en los botes estos de emergencia, y de repente los barcos llegan a alguna costa completamente vacíos, en tiempos ya más actuales. Pero estos aviones y este barco jamás aparecieron, y tampoco los tripulantes. Eso es lo curioso, y lo que pues prueba que esta explicación no demuestra lo que ocurrió. Aunque este peculiar incidente debió haber alertado a las autoridades militares estadounidenses sobre la extensión de mar entre Florida y las Bahamas y las Bermudas, en realidad ellos decidieron ignorar el suceso, atribuyéndoselo a una serie de factores desafortunados. O sea, para ellos era un caso aislado. No sé si ellos lo ignoraron a propósito o no sabían de los casos que habían ocurrido en la antigüedad, de estos supuestos buques fantasmas que por las condiciones climatológicas tenían que abandonar los marineros y se quedaban ahí flotando, olvidadas. No sé si lo desconocían, pero ellos dijeron, no pasó nada. Más bien fueron varios factores desafortunados que ocasionaron ese accidente con varias muertes.
Que en total, si nos ponemos a pensar, si habían 13 personas en el barco más 5 de los aviones, eran 18 personas las que murieron en aquel 5 de diciembre del 45. Y la serie de factores desafortunados, como lo llamaron ellos, era el mal clima, lo cual no tiene sentido porque el día estaba despejado y era de día. De hecho, cuando empieza todo era bastante temprano. No se lo podían atribuir ni siquiera a la oscuridad de la noche porque era de día. Entonces, mal clima, no. Interferencia eléctrica con las brújulas, eso podría ser, pero también pierde sentido por este hecho de que el piloto Taylor, él sí era experimentado. Entonces, en caso de que fallaran las brújulas y el horizonte artificial y el velocímetro y el altímetro del avión, podría guiarse por medio de las regulaciones visuales de vuelo, regresar a Miami, y obviamente los demás pilotos, aunque no eran expertos, lo seguían y ya. Así que no tiene sentido tampoco la interferencia con las brújulas. Otro factor que había era la experiencia de los 4 pilotos de 5 que se perdieron, y al hecho de que el líder del vuelo, Charles Taylor, apenas había sido transferido a la zona de Fort Lauderdale y no conocía bien la zona. Esto podría ser que Taylor no conocía la zona y que por eso se perdió. Pero los otros pilotos, aunque eran principiantes, sí la conocían un poco más. Entonces ellos le habrían dicho así: oye, estamos en tal lugar, vamos a tal lugar, y ya desde ahí él podría encontrar el camino a casa. Y en caso de que no ocurriera así, entonces ¿cómo explican la pérdida del barco? Si ellos sí eran militares que estaban en la base desde hace mucho tiempo y no encontraron el regreso a casa. No tiene sentido, o sea, por donde le busques no tiene mucho sentido estas explicaciones que dieron los militares en aquel momento. El problema llega cuando se hace evidente que este caso del vuelo 19, que así se conoce este suceso, no fue un accidente aislado, como te he venido diciendo, no fue el primero ni fue el último, pues numerosas desapariciones muy similares a esta se suscitaron en las próximas 2 décadas, o sea, en los años 60. Por algunas de ellas, por mencionar, más adelante te voy a dar un listado muy extenso sobre desapariciones, pero algunas de las más sonadas y las que ocurrieron como en orden cronológico inmediatamente después de esta fue la desaparición de una aeronave Super Fortress, que es una aeronave cuatrimotor, o sea, de 4 motores. Busquen en Google el modelo de esta Super Fortress, es un monstruo. Esto ocurre en 1947, o sea, 2 años después de lo del vuelo 19. Luego un Tudor 4, también de 4 motores, desaparece al año siguiente en la misma zona, en 1948. Un DC-3 desaparece en diciembre de ese mismo año, o sea, en el 48 desaparecen 2 aviones, el Tudor 4 y el DC-3, los dos eran cuatrimotores. En 1950, en el 49 no pasa nada, pero en el 50 desaparece un Globemaster, que era un avión de transporte British York. En el 52 desaparece una Super Constellation Navy, que es también un avión muy grande. Una Air Force de tanques del 62 desaparece también en el año 62, perdón. Y 2 Stratotanker en el 63, o sea, un año después. Un Flying Boxcar en el 65. Un avión de carga civil en 1966. Y otro avión de carga en 1967. O sea, prácticamente cada año había una desaparición, con la excepción del año del 48, que hay 2, una en inicios de año y una en diciembre, y en el 49 no pasa nada. Es como la única excepción, pero prácticamente una desaparición de aeronave por año. Y lo curioso es que todas estas aeronaves eran grandes. O sea, un avión de 4 motores es un monstruo. Y más en esa época. Eran aviones sumamente grandes. También no había visto, uno más desaparece en 1973, o sea, entre el 67 y el 73 hay como un periodo de calma, pero fueron muchos aviones, a lo largo, les digo, de estos, bueno, de los 40 hasta los 70, realmente. En total se estima que las vidas perdidas en estas desapariciones son casi 200, porque pues sí fueron bastantes, y algunas seguramente traían tripulación. Estos no son todos los casos, cabe mencionar, al rato te voy a dar un poco más adelante en el segundo bloque un listado de varios casos que se dan de pérdidas de aeronaves que no aparecieron jamás en el Triángulo de las Bermudas. Es el periodista Vincent Gaddis quien recopila todos estos datos de todos los aviones que se perdieron y rebautiza este punto de las desapariciones como el mortífero Triángulo de las Bermudas en febrero de 1964. O sea, deja de llamarse Triángulo del Diablo. O sea, el Triángulo del Diablo es el primer nombre que recibe cuando se empiezan a hacer como notables las desapariciones, porque era una por año prácticamente. Pero es hasta el 64 que este periodista lo renombra como teniendo un nombre más amarillista y le pone, en inglés era The Deadly Triangle of the Bermuda,
en español sería como el mortífero Triángulo de las Bermudas, y posteriormente se quedaría solo como el Triángulo de las Bermudas. Y es a partir de este punto, en el 64, con el rebautizamiento o el rebautismo de este punto geográfico en el Océano Atlántico, que el misterio se vuelve mundialmente conocido bajo este nombre. Investigando al respecto, Gaddis descubre que el vuelo 19, el que les narré al principio, el que ocurre en el 45, no fue, como les había dicho, el primero en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas, sino que la primera desaparición de la que se tenga registro ocurre en 1840, o sea, prácticamente 100 años antes. Lo del vuelo 19 ocurre en 1945, esta desaparición ocurre en 1840, y puede obviamente que haya habido otros casos antes de este. En este punto el investigador introduce la idea, y aquí es cuando ya empieza a metérsele un poco de mano y ya se le mete un poco más de ciencia ficción y de conspiración. Él empieza a meter la idea de que puede que exista una ruptura dimensional en este punto geográfico y que los aviones y barcos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas no hayan sido encontrados porque están en otra dimensión, lo cual, si te pones conspirativo, sí podría tener sentido. O sea, si te pones a pensar ya en un mood de película de ciencia ficción, o sea, sí podría pasar. Lo acabamos de ver en la película esta de Godzilla vs. Kong, que es una película, es ficción, no nos lo podemos tomar en serio esa película porque es una película de un chango gigante contra una lagartija de 20 metros de alto, pero si te pones a pensar en ese modo mental, sí tendría sentido, ¿no? Y de hecho en esta misma semana van a salir los episodios de esta semana, se van a conectar muy bien, ahora que lo pienso, porque bueno, ya se conectaron, es que yo los estoy grabando en desorden, pero ustedes el lunes ya habrán visto el episodio el miércoles ya habrán visto el episodio de los gigantes, de Tartaria, de Hiperbórea. Y hoy es viernes, están escuchando este podcast en viernes y lo están escuchando el día del estreno. Y el domingo se viene el video sobre la Tierra Hueca. Entonces están muy bien conectados, se habla de pasajes ocultos al centro de la Tierra. En este caso no sería el centro de la Tierra, pero quizá otra dimensión. Hay quien dice que la Tierra Hueca dirige a otra dimensión, en fin. O sea, es todo una cuestión bastante conectada, pero que pues si te pones ya de manera un poco más escéptica, puede que no sea este el caso. Ahorita te voy a ver, yo en lo personal no creo que haya una ruptura dimensional aquí en esta zona. Tras haber investigado, creo que sí hay una explicación racional, pero que no es esta que dicen estos hombres. No es por tormentas, ni siquiera por un fenómeno del mar como tal. Lo que ocurre es un conjunto de varios elementos de la Tierra que vuelven este lugar tan peligroso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tras la publicación de un libro sobre el tema del Triángulo de las Bermudas, Vincent Gaddis fue contactado por un hombre llamado Gerald Hawks, quien le relató su propia experiencia en el Triángulo, ocurrida en abril de 1952, o sea, unos cuantos años después de lo del vuelo 19. Este hombre, Gerald Hawks, era un piloto que sobrevivió al Triángulo de las Bermudas. Por eso les digo que no es porque uno piensa, cuando piensa en algún lugar encantado, un lugar embrujado, un lugar maldito, pues la idea misma te dice que sin importar qué día vayas, o quién vaya, o qué día de la semana, o en qué época del año vayas, te va a ocurrir algo, ¿no? Ese no es el caso del Triángulo de las Bermudas, porque sí hubo casos trágicos como el del vuelo 19 y todos los que te he mencionado, donde las embarcaciones se perdieron o los aviones se perdieron y obviamente sus tripulantes fallecieron. Pero no necesariamente si vuelas para allá te vas a perder. O sea, no necesariamente estás condenado a muerte si tienes que pasar por el Triángulo de las Bermudas. También puedes sobrevivir, como es el caso de este hombre Gerald Hawks. O sea, sí puedes llegar a sobrevivir. Lo que le contó Hawks a este periodista fue que en un vuelo que iba del aeropuerto de Idlewild, que actualmente es el aeropuerto Kennedy, hacia las Bermudas, o sea, obviamente tenía que atravesar la zona de las Bermudas, el avión de Hawks de repente descendió 200 pies de golpe. O sea, pero no con el motor delante. Obviamente el motor de los aviones saben que lo tiene adelante. Si es un unimotor, lo tiene en el morro, que se le llama, que es la nariz. O si es un bimotor o un cuatrimotor, tiene los motores en las alas. Entonces, este avión dice que iba así volando, en trayectoria normal, el avión. Algo muy interesante, bueno, no interesante, más bien muy importante recalcar: los helicópteros se desplazan hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, y pueden como que levitar en su lugar. Los aviones no pueden hacer eso. Los aviones no se pueden quedar fijos. Los aviones avanzan únicamente hacia adelante, pueden virar y pueden ladearse un poco. Se me olvidó ese nombre, ¿cómo se le llama? Cabotear, creo que se llama. Entonces,
También si elevan demasiado el ángulo de inclinación, es decir, si apuntan la nariz demasiado hacia arriba, se pierde la capa el efecto físico o el principio físico que hace que un avión vuele, se pierde y el avión entra en desplome. Por eso los aviones militares, si se fijan, tienen un diseño como más alargado, como si fuera de avión de papel, porque ese es un diseño que hace que les permita hacer las piruetas sin que se desplomen. Pero un avión normal, un avión comercial o un Cessna o un avión normal como el que ustedes pueden pensar, si elevan de más el ángulo de inclinación, se van a desplomar porque no están hechos para hacer eso. Únicamente los aviones militares de estos que son de alas muy amplias. Entonces él iba volando, Hawks iba sobrevolando el área de las Bermudas y de repente desciende 200 pies, pero no así. O sea, él no picó el avión, como se le llama, sino que hizo esto, el avión iba así y cayó. O sea, en el mismo aire descendió 200 pies sin tener algo, sin que él hubiera hecho a nada. Se cayó literalmente. O sea, no se cayó hasta el suelo, pero descendió 200 pies de golpe, lo cual a él le sacó de onda. Hawks explicó que se sentía como si una mano gigante estuviera jalando el avión hacia abajo. De repente el avión volvió a elevarse a sí mismo sin que él elevara la nariz. Simplemente, o sea, hizo esto así y luego así, de la nada, sin que él hiciera nada, solito. Pero 200 pies es bastante, porque puede haber una ligera caída, ¿no? Dependiendo si hay turbulencia o alguna variación en el aire, yo qué sé. Pero 200 pies es una cantidad bastante grande para que haya sido así de golpe. Entonces sube y baja de golpe el avión por sí mismo. El hombre explica que era tal la fuerza con la que subió y bajó el avión que las alas del avión obviamente eran de metal y se hacían como, él lo describe como si fueran alas de ave, o sea que se hacían hacia arriba y hacia abajo, lo cual es muy peligroso porque esto se debe a que la presión es mucha, la presión del aire, y se pueden romper las alas y si se rompen ya valió, o sea se hubiera caído. Entonces él decía que se hacían así las alas de tan brusco que era el movimiento de arriba hacia abajo, y de nuevo él no lo estaba provocando, se estaba haciendo solo. La radio, además, la radio del avión y el instrumental también comenzó a fallar, y no fue sino hasta una hora después que Hawks logró hacer contacto con otra nave y pudo volar hacia las Bermudas. O sea, como que también se perdió, durante una hora estuvo ahí dando vueltas hasta que ya le dijeron, si estás en tal lado, y ya afortunadamente pudo llegar a las Bermudas, pero estuvo a punto de ser una víctima más del triángulo. Lo particular, esto ocurrió de noche, a diferencia del vuelo 19, que es de los que se tienen registros, porque se conocen pocos registros de sobrevivientes. Lo particular de esto es que ocurrió de noche, y la noche era clara, y muy curioso era que no tenía viento. Y acuérdate que te dije que al principio esta zona se caracterizaba en la antigüedad, según narraban los marineros, porque había un punto del océano Atlántico que ya no había viento. Entonces, como eran barcos de velas y no de motor ni de vapor, si no había viento no podían avanzar y el barco se quedaba parado en medio del océano. Entonces eso es bastante curioso, que no había viento aquella noche, lo cual al avión de cierta forma podía beneficiarle. No del todo, pero sí, porque el avión sí necesita del viento para volar. Sin embargo, como tiene motores, puede avanzar sin problema. Lo que sí es que, por ejemplo, si el aire te da de frente, estás gastando más combustible, porque estás yendo literalmente contracorriente. Entonces el avión está haciendo más esfuerzo. Si el avión te da de cola, o sea, por detrás, sin albur, el avión gastas menos gasolina porque el viento te está ayudando, te está aventando solito. Pero en el caso de que no hubiera viento, no es como que peligroso para el avión porque tiene el motor. Entonces esto no era algo peligroso para él. Pero lo que sí vale la pena recalcar es que el cielo estaba despejado, o sea, no había tormenta, no había nada que pudiera explicar este cambio súbito en la altitud, que no tenía explicación. El escritor, este periodista al que le cuenta esto este hombre, Gerald Hawks, él concluye que quizá en esta área del mundo el tiempo y el espacio desaparecen, lo cual de nuevo él sella con su enfoque más conspirativo. No obstante, hoy en día, esto ocurrió en 1952, te repito, pero hoy en día los pilotos conocen el fenómeno denominado como air pockets, que se traduciría como bolsillo de aire, no sé cómo se dice en español, en los que un cambio repentino de presión, obviamente en el ambiente, causa que el avión caiga y vuelva a subir, haciendo que las mismas alas se muevan como las de un ave, como describía este hombre. O sea que de esta manera podría explicarse con este fenómeno de los air pockets, que es un cambio de presión que obviamente sufriría el avión. Podría explicarse lo que le pasó a este hombre. Lo que no explica el fenómeno del air pocket es el fallo en las comunicaciones
el fallo en el instrumental y que se hubiera perdido. Eso no lo explica. Explica la caída y el descenso y ascenso súbito del avión. Eso sí lo explica el fenómeno. Pero no que fallen las comunicaciones, porque no tiene nada que ver las comunicaciones con la presión. El instrumental puede que sí, depende cuál. No todos los... Por ejemplo, el velocímetro no le veo como sentido que hubiera fallado. El altímetro tal vez sí. Y el horizonte vertical, pero no el velocímetro. Y aún así todo el instrumental falló, entonces no le encuentro mucha forma. Y lo que de plano no tiene explicación es cómo es que se perdió durante una hora este hombre. Es lo que no le encuentro sentido. Entonces ahí depende, si ustedes quieren creer que sí tiene una explicación racional o no el caso de Gerald Hawks, depende de ustedes. No pasó mucho tiempo para que otros conspiranoicos involucraran a los extraterrestres y a los platillos voladores o las rupturas dimensionales en la ecuación que buscaba explicar este fenómeno. Y se las voy a contar un poco más adelante, porque aquí es cuando ya al igual que como pasa con el mito, la leyenda de la Atlántida, empieza siendo una historia bastante plausible la que muestra Platón, la que cuenta Platón al inicio de los tiempos, o al menos desde la primera aparición de la Atlántida en el colectivo popular, sonaba bastante plausible. Si quitabas a los dioses de la ecuación, al dios Poseidón y el origen divino de los atlantes, si quitabas eso, era bastante plausible, bastante lógica, una historia, la historia de una civilización que estaba en una isla, en medio del océano, y obviamente se hundió, era bastante plausible, pero ya después le empiezan a meter cosas de ocultismo, cosas de, pues que no tienen mucho sentido, y ahí es cuando, obviamente, la leyenda de la Atlántida se vuelve una leyenda, y mucha gente cree que solamente es un mito. Lo mismo pasa con el Triángulo de las Bermudas. Hasta ahorita vemos que muy probablemente, con la excepción de los destellos descritos, podría tener alguna explicación lógica, pero es a partir de este punto que vamos a empezar a revisar que ya empiezan a meter más conspiraciones, y por eso la gente externa a este mundo, a estos temas, empiezan a desacreditar y decir: no, es que aquí no pasa nada, simplemente son unos locos que inventan cosas. Pero eso lo vamos a ver regresando de este primer corte, no iba a decir corte comercial, de este primer corte, y regresamos al segundo bloque de su programa El Grimorio de Riggs. Así que vayan por un poco más de refresco, de botana, y nos vemos ahorita. Bienvenidos de vuelta, hijos de la noche, a su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Estamos de regreso a este segundo bloque que he titulado El nacimiento del mito. Entonces, como vimos antes del corte, Vincent Gaddis es quien empieza a otorgarle este toque paranormal o este tema conspirativo, este tema conspirativo al tema del Triángulo de las Bermudas, que tiene una conexión con la Atlántida, como vamos a ver al final del episodio. Pero, y esto es curioso, Ivan Sanderson, que es una figura importante de la criptozoología, que he mencionado en muchos episodios, y también estudioso de los temas de misterio, no creía que hubiera algo paranormal o algo extraño relacionado con el Triángulo de las Bermudas, llámese extraterrestres o rupturas bidimensionales o lo que fuera. Él no creía en esto, por lo que optó mejor por marcar en un mapa del mundo todas las zonas del mar en donde se daban desapariciones similares a las del Triángulo de las Bermudas. Y de esta manera fue como él se topó con otro Triángulo de las Bermudas, con una zona que era prácticamente idéntica en descripción y en cosas que habían ocurrido ahí, que era en la isla de Honshu, o Honshu, no sé cómo se pronuncia, en Japón, donde varios barcos y aviones habían desaparecido en años anteriores. Ivan Sanderson observó que estas zonas en forma como de romboide, es decir, la de la isla de Honshu y el Triángulo de las Bermudas, que estaban uno en el Océano Atlántico, el otro estaba en Japón, o sea, bastante distanciados, pero se dio cuenta que si doblaras el mapa, estas dos zonas se encontraban casi de manera simétricas, no completamente, pero sí bastante cercanas. Entonces esto le llamó la atención a él. Consultando a un experto en movimientos telúricos, o sea, de terremotos, temblores y todo eso, de nombre George Rose, Sanderson concluyó que debido a que había terremotos, obviamente debajo del mar, en estas zonas, después de estos terremotos, como consecuencia, se formaban una especie como de torbellinos submarinos, debido a estos terremotos, como un tsunami, digamos, pero en medio del océano, entonces no había tanto problema. Temblaba, hagan de cuenta que temblaba la tierra, y obviamente esto sacudía el mar, que estaba encima de la tierra. Se hacían estos torbellinos, y eran estos torbellinos, obviamente iban ascendiendo hasta llegar a la superficie, y eran los encargados de volcar los barcos. Y esto me hace sentido, porque así es como se forma un tsunami, solamente que los tsunamis pues actúan o tienen sus causas fatídicas en islas o en ciudades cercanas a las islas, al mar.
Esto ocurrió en medio del océano, entonces no había como mucho problema porque no había víctimas salvo las embarcaciones. Y de hecho esta es la explicación que dan, o una muy parecida, que conecta muy bien, o prácticamente es la misma de una de las explicaciones que voy a dar al final. Pero en el programa de Mundo Misterioso, esta es la explicación que dan, que estas fuerzas que se originan son las que vuelcan a los barcos. Entonces podría tener sentido, podría explicar la pérdida de los barcos, pero no la de los aviones. Entonces vamos a seguir adelante. Aquí es donde podría entrar una teoría conspirativa en el tema del Triángulo de las Bermudas, porque Charles Berlitz, que fue quien quien mitifica la figura del Triángulo de las Bermudas, el que lo bautiza, que le quita el nombre de Triángulo del Diablo al ser el mortífero Triángulo de las Bermudas, en 1971, o sea, él había sacado el primer libro bautizándolo así, volviéndolo un mito, en 1964, les dije, ¿no? En el 71 saca otro libro sobre este tema, que no era para nada serio, o sea, él para empezar no era científico, no era geólogo, nada, o sea, él era periodista. Pero este libro además no era serio porque no tenía como muchas bases científicas y tenía muchísimas teorías conspirativas poco fundamentadas que incluían extraterrestres y demás cosas que obviamente los escépticos y los académicos desprestigiaban. Y el mismo Ivan Sanderson, que él estaba dedicado a la criptozoología, que también era atacado por los escépticos, pero él mismo no le creía las cosas de Charles Berlitz, porque después de todo Sanderson sí era un hombre de ciencia, era un zoólogo. Pero este hombre, Charles Berlitz, no tenía ninguna autoridad científica. Entonces, a pesar de no ser un académico, su libro se volvió bestseller e hizo del Triángulo de las Bermudas una sensación global. Es aquí donde ya todo el mundo se entera del misterio y se vuelve súper conocido. Lo curioso es que una de las personas a las que Berlitz consultó para plantear sus teorías fue uno de los pioneros de la ufología de nombre Morris K. Jessup, quien ya te mencioné en el video del experimento Filadelfia, que te dejo por aquí la etiqueta si estás en YouTube para que lo veas. Si estás en Spotify tendrás que buscarlo en YouTube porque ese sí no fue un podcast, fue un episodio normal. Y te digo, este hombre tenía que ver, estuvo involucrado Morris K. Jessup, te digo de nuevo, un ufólogo, uno de los primeros ufólogos de Estados Unidos, y estuvo involucrado con el experimento Filadelfia. Algo que no te mencioné en el episodio sobre el experimento de Filadelfia, porque yo no lo sabía hasta que me puse a investigar para este tema, es que Jessup murió bajo condiciones extrañas e inexplicables, que se encontró un día en su coche, adentro de su coche, asfixiado por un gas, que no tenía como mucha razón de estar ahí, porque sí ha habido casos que a lo mejor el coche tiene algún motor y empieza a sacar algún gas, y si está encerrado en una cochera o algo así, se puede llegar a asfixiar, pero no había nada. De hecho creo que estaba en la calle, entonces no tenía como mucho sentido de dónde había salido este gas. Entonces, como murió de maneras muy misteriosas este hombre, se creía, y ahí empezó a rondar la leyenda urbana, de que fue el gobierno de Estados Unidos los que lo habían matado para que no revelara lo que había ocurrido en el experimento Filadelfia al público general, porque él era de los pocos que conocían y que hablaban, y que él afirmaba haber visto lo que había ocurrido en la costa de Filadelfia, aquel día que se llevó a cabo el experimento. Entonces, es lo que se cree. De hecho, se dice que primero, y él, bueno, esto lo dijo él, que el gobierno de Estados Unidos, al saber que él estaba hablando del experimento Filadelfia, lo primero que hizo fue acercarse a él, a Jessup, y le dijeron: oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Él dijo que no, y que iba a seguir trabajando para sacar a la luz este experimento bastante macabro, donde habían muerto muchas personas, y ahí es cuando ya se muere, entre comillas, pero que muchos dicen que lo mataron. Por coincidencia, antes de que muriera, Berlitz lo entrevista para este libro, para consultarle alguna de las teorías, porque te digo, mucho de lo que hablaba Berlitz en el libro era sobre extraterrestres, y como este era prácticamente el único ufólogo que había en Estados Unidos en aquella época, lo entrevistó. Y de nuevo, lo curioso es que este hombre, Jessup, era el hombre que más sabía sobre el experimento Filadelfia y la conexión. Si te estabas preguntando qué tiene que ver el Triángulo de las Bermudas con el experimento Filadelfia, es que justamente lo que buscaba el experimento Filadelfia en un inicio era hacer invisible un barco a través de cargas electromagnéticas, que terminó teletransportando el barco, según de Filadelfia a las costas de Inglaterra durante unos minutos, y es lo que se supone, según Berlitz, era lo que ocurría en el Triángulo de las Bermudas. O sea, según él, el Triángulo de las Bermudas poseía alguna condición electromagnética que hacía que los barcos se teletransportaran a algún otro lugar, y era justamente esto que se logró de manera natural, o que según supuestamente lo que decía este hombre se lograba de manera natural en el Triángulo, era lo que habían hecho por accidente de manera artificial el gobierno estadounidense. Entonces ahí podía estar la conexión. Se cree que el gobierno de Estados Unidos
creyó que Jessup sabía algo sobre el experimento de Filadelfia en realidad, se lo dijo a este hombre, y a lo mejor él ni sabía la conexión, y pues por eso según lo mataron, fue lo que encontré. Entonces, ¿habrá sabido algo este hombre Morris Jessup al respecto? ¿Habrá sido en verdad? ¿Habrá sido que el gobierno de Estados Unidos más bien hubiera escondido estos casos que ocurrieron entre los años 40 y los años 70? A muchos de sus aviones, porque muchos fueron aviones militares los que desaparecieron aquí. ¿Será que en verdad se hubieran puesto a estudiar lo que ocurría en el Triángulo de las Bermudas y hayan reproducido esas condiciones de manera artificial, teletransportando el barco de Filadelfia a las costas de Inglaterra? Puede ser, es lo que dice esta teoría conspirativa, que tiene un poco de sentido. Eso ya depende de cada uno de ustedes si lo creen o no. La verdad sí dejen que pensar. Pero a continuación te voy a dar una lista en orden cronológico mucho más extensa de la que te di hace rato, que fueron incidentes informados por Charles Berlitz. Te digo, esta lista la hace él en los años 70, entonces ya era una lista mucho más extensa y bueno, el tema también ya era más conocido, entonces ya tenía mucho más alcance estos casos. Lo que sí cabe aclarar es que algunos casos fueron posteriormente desmentidos. Una de dos, no que las hubiera inventado él, pero hay casos de que, por ejemplo, sí ocurrieron, pero lo desprestigian diciendo que se equivocó de nombre del barco. O sea, había un caso muy estúpido que el barco se llamaba Atlante o algo así, y él dijo, era Atalante, y él dijo que se llamaba Atlante. Entonces ya por ahí los escépticos decían, no, es que cómo puedes tomar en serio este idiota, lo escribió mal, no sé qué. Y hay otros barcos que sí se equivocó él, y dijo, no, sí es que se perdieron, pero en realidad sí habían aparecido, cosas así, pero son muy pocos. Está en 1840, que es históricamente el primer registrado, que es el HMS Rosalie. Es un barco que se dirigía a La Habana, en Cuba, y fue hallado sin tripulación. Este sí fue encontrado, a diferencia de muchos otros barcos, pero de nuevo, se volvió un barco fantasma. Un barco fantasma en el sentido de que la tripulación había desaparecido. No encontré si la tripulación fue encontrada en algún lugar, si logró ponerse a salvo en tierra en algún lugar, pero lo más probable es que no, porque pues era en 1840, seguramente iban en un barco de remos, en un bote de remos, y pues obviamente era difícil llegar a algún lugar en medio del océano en un bote de remos. Luego el siguiente registrado ocurre en 1872. El Mary Celeste fue hallado a la deriva en las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. Esto es curioso porque las Islas Azores también están involucradas con la Atlántida. Si no mal recuerdo, en el episodio de la Atlántida te mencioné que en las Islas Azores se cree que llegaron algunos de los sobrevivientes de la Atlántida. A lo mejor estoy cometiendo un error, si quieres escucha ese episodio para que estés seguro, pero se dice que de la Atlántida, y esto lo dedujo ya un historiador, bueno, una historiadora, porque fue una mujer que se puso a investigar este tema ya en años mucho más recientes, en los años 80, 90, algo así, y ella dedujo al final, a ciertos grabados y ciertas ruinas que se encontraron bajo el mar, que hubo algunos sobrevivientes de la Atlántida y que unos llegaron a Egipto, otros llegaron supuestamente a lo que hoy es Yucatán, se convertían en los mayas, y algunos otros llegaron, los que llegaron a Egipto, algunos avanzaron hacia otras partes de Europa y unos llegaron a una región de España, algo así. Ve el episodio, ahí te digo los datos ya más claros. Luego en 1880, 8 años después de esto, este es el que te digo, el Atalanta, un buque de guerra británico se hunde en ruta hacia Inglaterra desde las Bermudas. Luego en 1902, y no se sabe si es el 4 o el 21 de octubre, pero en octubre de 1902, el Freya, era un buque alemán, es encontrado a la deriva poco después de zarpar de Manzanillo, en Cuba, hacia Chile. O sea, se dirigía de Cuba a Chile y es encontrado a la deriva. En realidad había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, al sur de Chile, y fue encontrado frente a la costa occidental de México. Y había sido arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. Luego en 1925, el 21 de abril, para ser específico, el Raifuku Maru se hunde con testigos en medio de una tormenta. O sea, hubo personas que vieron esto. Este barco se hunde en medio de una tormenta a 1063 kilómetros al norte de las Islas Bermudas, totalmente fuera del triángulo. Esto ocurre fuera del triángulo de las Bermudas, pero de nuevo ocurre en el mismo radio, digamos, o en la misma zona que, según Platón, ocupaba la zona de la Atlántida, la isla de la Atlántida. Entonces, de nuevo, eso tiene sentido porque pues, ya ahí es una zona de tormentas, es una zona de bastante inclemencias del tiempo, así que puede ser. Esto podría decirnos que en efecto la Atlántida se hundió, pero bueno, el punto es que aquí se hunde un barco con muchos testigos.
O sea, no los testigos los que estaban en el barco, sino otras personas externas vieron cómo la tormenta hundía el barco. Luego, en octubre también de 1925, se pierde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, que desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma y no había enviado ninguna señal de auxilio, o sea, de repente desapareció. En realidad, Meyers, que era el capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorando y que tenían la bodega llena de agua. O sea, que hay una contradicción. Hay quien dice que, en efecto, y ahí sí no sé si fue una conspiración del gobierno o qué onda, esto tiene casi 100 años, pero según el registro decía que no habían presentado ningún problema, pero que en realidad el capitán sí había buscado ayuda porque se estaban escorando y se estaban hundiendo. Entonces, lo más probable es que este barco se haya hundido. Luego, un año después, en 1926, se hunde el SS Sudufko debido a un huracán. Un capitán que salió en su búsqueda lo llamó el peor clima que he visto en mi vida. O sea, el clima que había en esa temporada. Luego, en 1938, se hunde el HMS Anglo-Australian en las Islas Azores, una vez más de 4.000 kilómetros al este del Triángulo. Después de emitir, y cito, en la tarde le hemos pasado fatal, pero todo bien. En 1942, el submarino francés Surkov es embestido por el carguero estadounidense Thomson Lakes cerca del canal de Panamá, a unos 1800 kilómetros al sur de Miami, muy lejos del Triángulo. En 1947 se hunde el Army C-45 Superford a 160 kilómetros de las Bermudas, o sea, estaba fuera del Triángulo, pero estaba cerca de la zona, digamos. De hecho, este creo que fue el que te mencioné hace rato. Luego, en el 48 se hunde el SS Samki. Berlitz dice que se hundió, y aquí es uno de los errores que tiene el libro, dice que se hunde en el 43, pero ese fue el año de inauguración. Entonces, como ven, son casos que sí existen, pero que comete errores como este. Que, o sea, en 1943 Berlitz dice que se hunde este barco, pero en realidad se funda o se inaugura el barco en el 43, y 5 años después, en el 48, es cuando se hunde. El barco dio su posición a 41 grados, 48 minutos al norte, 24 grados al oeste. Esto es a 200 kilómetros al noreste de las Islas Azores y 4.200 kilómetros fuera del Triángulo. O sea, bastante lejos. En 1948 desaparece la aeronave Tudor 4 Star Tiger con 31 pasajeros a bordo. También en el 48 desaparece el que te dije. En el 48 desaparecen dos de hecho son tres, bueno, una embarcación, 2 aviones. El otro avión que desaparece es el DC-3 con matrícula NC16002 con 28 pasajeros y su tripulación. Luego, un año después, en el 49, desaparece el segundo Tudor 4, un Star Aerial. Entonces, en el 49 sí desapareció un avión. En 1950 desaparece un avión Globemaster, el que te mencioné hace rato, de la Fuerza Aérea estadounidense. Ese mismo año se hunde el carguero estadounidense SS Sandra, después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, en Venezuela. Luego, en el 52, desaparece un avión de transporte British York con 33 personas a bordo, ya te lo había mencionado hace rato. En el 54 desaparece un avión Lockheed Constellation de la Armada estadounidense con 42 pasajeros a bordo. Por eso se calcula que fueron 200 personas las que murieron en todas estas desapariciones. Luego, en 1956 desaparece una avioneta de la Marina estadounidense de nombre de modelo Martin P5M o P5M con 10 tripulantes. Luego, en el 62 desaparece un avión KB-50 tanker de la Fuerza Aérea estadounidense también. O sea, como ves, casi todos son aviones militares por la zona, porque no sé si las Bahamas son de los Estados Unidos, ahí sí lo desconozco, pero las Bermudas, pero Puerto Rico y Miami pues sí es territorio estadounidense, así que seguramente, bueno, no seguramente, tienen bases militares ahí, por eso la mayoría son naves americanas. Luego, en 1963 se hunde el Marine Sulphur Queen, probablemente al desembarcar de Dry Tortugas, cargaba azufre fundido. Luego, en el 67 desaparece un avión militar YC-122 convertido en avión de carga. En el 67 se hunde el crucero Witchcraft a 1 milla de Miami. Realizó una llamada a la guardia costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. O sea, este caso del 67 de este crucero Witchcraft, o sea, brujería, es muy similar al del barco que va a rescatar a los del vuelo 19. Es muy similar, o sea, en cuestión de... El otro desaparece en 27 minutos, este en 19, ya se había hundido. Este sí se sabe que se hundió, el otro nunca se encontró, nada. No se encontró el barco vacío, ni se encontró hundido, nada. Luego, en 1970 se hunde el carguero francés Milton Latreille cuando navegaba desde Nueva Orleans hacia Ciudad del Cabo.
llevaba una carga de aceite vegetal y sosa cáustica. En 1972, aunque Berlitz dice que es en el 73, se hunden en una tormenta 2 cargueros alemanes, el Anita de 20.000 toneladas con una tripulación de 32 personas y su barco gemelo, bautizado Norse Variant, ambos cargados de carbón. Un superviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa y describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente la nave. O sea, de todas estas personas solamente uno sobrevivió. Y aquí él dice, fue un huracán, entonces sí hay una posibilidad muy grande de que sea alguna condición climatológica que haya en esa zona prácticamente desde que la Tierra existe, donde hay tormentas en esa zona y grandes olas que pueden hundir un barco sin problemas, y que quizá, les digo, puede ser, si es cierta la leyenda, bueno, si es cierto, más bien porque no era una leyenda, si era cierto el testimonio de Platón, si el Atlántida estaba en esa zona, puede ser que una grande ola o una tormenta la haya hundido, puede ser. Entonces, pues ahí están esos datos, ese gran listado de pérdidas. Debido a la popularidad que el trabajo de Berlitz estaba volviendo, numerosos escépticos contraatacaron, publicando sus artículos y textos explicando el fenómeno y las desapariciones siendo atribuidas a tormentas. Porque si te pones a analizar fríamente, desde el escepticismo, todos estos casos que te enumeré, que no llevé la cuenta, pero eran bastantes, donde te digo que se perdieron cerca de 200 vidas entre personas que se ahogaron o que desaparecieron. Obviamente, si lo analizas de esa forma, pues, y hacer no todos, pero muchos eran barcos, pues sí dices, fueron tormentas. Aunque hay aviones que, como el caso, tanto el vuelo 19, que no llovió ese día, como el vuelo de Gerald Hawks, que era de noche, estaba despejado completamente, no había tormentas, no explicaría cómo es que se pierden los aviones. O sea, si Gerald Hawks se hubiera perdido y nunca hubiera llegado a las Bahamas, hubiera desaparecido, y ese día no había tormenta, y el día que se perdió el vuelo 19 y el barco que fue a rescatarlos no había tormentas. Entonces, ¿cómo lo explicas? Sin embargo, el hecho de que él no tuviera ningún conocimiento geológico ni meteorológico, sus teorías eran más bien ciencia ficción, y que te digo, no estaban bien fundamentadas. O sea, él decía, yo creo que es esto, pero realmente no daba como datos duros, porque él no era un geólogo ni un meteorólogo. Aunque sí, no podemos negarnos a la clara evidencia de que las cientos de muertes atribuidas a las desapariciones tienen que deberse a algo más que solo tormentas e inclemencias. ¿Pero a qué? Por ejemplo, Chuck Wakely contó que en noviembre de 1994, o sea, ya hace poco tiempo, volaba de Nassau a Miami, Florida, y había ascendido hasta alcanzar los 8.000 pies de altura, o sea, una altura bastante considerable. En eso notó un destello alrededor de las alas del avión, un destello blanco, pero se lo atribuyó a algún efecto óptico provocado por las luces de la aeronave. Sin embargo, gradualmente el destello se hizo más intenso y los instrumentos del avión se volvieron locos de nuevo, por lo que se vio obligado a operar la nave de manera manual. Lo que te digo, de nuevo, no tenía sentido cuando le ocurre esto a Charles Taylor en 1945. Esto es lo que hubiera hecho, seguramente esto fue lo que hizo. Por eso los de la torre de control decían, o sea, ¿por qué le está pasando? ¿Por qué no sabe dónde está? ¿Por qué no puede pilotear? Seguramente esto fue lo que hizo. O sea, quizá esto fue lo que les ha pasado a todos. El destello en el avión, recuerden que el barco que fue a rescatar a los aviones del vuelo 19 vieron un destello en el cielo del este antes de desaparecer, antes de que, o sea, la última conexión que tuvieron con los militares en tierra fue que vieron un destello en el cielo, fue lo último que reportaron. Este hombre, este cuate Gerald Hawks, él no reportó ningún destello, pero sí la falla de los instrumentos y que se pierde. Este otro tipo ve el destello, se vuelven locos los instrumentos y se ve obligado a volar la nave de manera manual. El destello llegó a un punto que se volvió cegador. De nuevo este destello parecía emanar desde la aeronave y de repente comenzó a perder intensidad a medida que los instrumentos comenzaron a funcionar con regularidad. O sea, el destello primero se hizo muy intenso a tal punto de que él no veía nada, y poco a poco de la nada empezó a desvanecerse. O sea, el destello comenzó a apagarse, y conforme se iba apagando el destello, el avión regresaba a la normalidad. O sea, los instrumentos volvieron a funcionar y demás. Algunos teorizan que este efecto en los instrumentos y las fallas mecánicas en los aviones y probablemente en los barcos, un barco no sé cómo funciona la verdad, pero ya te expliqué más o menos cómo funciona un avión, son provocadas debido a que en esa zona, en la zona del Triángulo de las Bermudas, y quizá en algunas zonas del Atlántico, pero en específico en la zona esta del Triángulo de las Bermudas, bajo el agua, hay un depósito de hierro o los restos de un meteorito, ya que algo así ocurre, fallas de este tipo ocurren en el río St. Lawrence en Kingston, donde hay algo bajo tierra que se cree
que es un depósito de hierro o los restos de un meteorito. O sea, eso sí existe. Y cómo actúan las naves en estas dos zonas es prácticamente idéntica, lo que ha llevado a creer que bajo el mar, en la zona del Triángulo de las Bermudas, hay o un gran depósito de hierro o los restos de un meteorito. Muchos científicos explican todos estos fenómenos por medio de los campos magnéticos de la Tierra, que, te digo, la Tierra funciona como un imán gigante, pero estos campos magnéticos no son como un imán porque no son uniformes ni completamente predecibles, sino que debido a la forma de nuestro planeta y a su constante evolución y a su constante cambio y su misma composición, estos campos magnéticos presentan varias anomalías, por lo que no todos son constantes y no todos se presentan, no todos actúan de una manera predecible, o sea, son impredecibles como la Tierra misma. Entonces, vamos al segundo y último corte del episodio y regresamos a ver las explicaciones que nada, te digo, nada tienen que ver con extraterrestres, ni con rupturas en el tiempo, ni en la dimensión. Parece que es algo meteorológico, pero que es mucho más complicado que una simple tormenta o que la simple condición del océano de ese punto del Atlántico. Así que vamos rápido a ese segundo y último bloque y regresamos a ver ya la conclusión del caso. Bienvenidos de vuelta, amigos, a este tercer y último bloque del programa, de su programa favorito, perdón, me distraje con esto, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast. De nuevo, gracias por elegirme como acompañamiento, como medio de entretenimiento mientras haces tarea, mientras haces la comida, mientras desayunas, lo que sea. Muchas gracias por reproducir, por sintonizar, no se sintoniza, pero por reproducir este video o este episodio en Spotify. Muchas gracias y pues nada, simplemente seguiré trabajando para ustedes para que tengan entretenimiento. Vamos ahora sí a ver la conclusión de este misterioso caso muy conocido del Triángulo de las Bermudas. Primero que nada, ya habiéndote dicho todo lo que se presenta, que pareciera ser que si no hay nada paranormal en el sentido de fantasmas o extraterrestres o fallas en la realidad como las llaman en esta zona, pero sí algo que no ocurre con naturalidad en otras zonas de la Tierra, salvo esta isla japonesa de Honshu. Pues sí tiene una explicación, que de nuevo no es común, no es como algo que ocurra todos los días en todas las zonas del mundo, pero no tiene nada que ver con nada de otro mundo. Las explicaciones que han dado muchos investigadores escépticas, obviamente, a estas desapariciones van desde secuestros por parte de piratas modernos, en el caso de las embarcaciones, lo cual sí podría ocurrir, hasta un simple error humano. Pero bueno, para hacer un error humano yo creo que ya es bastante, ¿no? Los análisis indican que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas de esta zona podrían explicar la ausencia de restos, subrayando que varias de las desapariciones atribuidas al Triángulo de las Bermudas ocurrieron en verdad a más de 600 kilómetros de sus límites. Y eso es algo que también vi en el programa este de Mundo Misterioso que les explico, que les digo, si tienen alguna duda vayan a ver ese episodio. Una de las razones por las que, o sea, que como no encontraban los restos de los aviones o de los barcos que se perdían, la primera explicación que encontró el ser humano fue, es que hay una ruptura dimensional. Pero hay otra opción que podría ser que al hundirse estos cuerpos de metal o de madera, esta es la zona más profunda del mundo submarina, donde literalmente el ser humano no conoce. O sea, es una zona que hasta la fecha es imposible llegar ahí. Un buzo es imposible que llegue ahí porque se moriría por la presión. Incluso los submarinos y este tipo de equipo no llega hasta allá. Quizá en un futuro, en 50, 100 años tal vez, se invente algo que nos permita llegar a profundidades tales del mar, pero hasta la fecha no se conoce. Y como no se conoce qué hay allá abajo, puede ser que los restos hayan llegado hasta allá. Obviamente, pues como no son seres vivos, son restos de metal o de madera, pues puede que estén ahí sin ningún problema, que se hayan hundido hasta llegar literalmente hasta el fondo del mar. A pesar de las creencias populares, los guardacostas de Estados Unidos y otras fuentes citan estadísticas que indican que el número de incidentes que involucran aviones y buques perdidos en el Triángulo no es mayor que en otra parte del mundo igual de transitada. O sea, estos hombres o estas autoridades dicen que incluso el número de desapariciones que hay en el Triángulo de las Bermudas es insignificante en comparación con otros puntos de otros océanos en otras partes del mundo. Aquí obviamente las que te enumeré hace rato parecen muchísimas porque son más de 100 años de historia de desapariciones. Y no me puse a investigar, pero sería interesante buscar quizá la zona más con más desapariciones actualmente del mar, o en qué mar está o en qué punto del mundo. De hecho me topé con un como top, no me acuerdo si era un top 10 o top 12
de lugares donde hay más desapariciones de embarcaciones y de aviones, y el Triángulo de las Bermudas no aparece, o sea, ni siquiera está en el top 10 de lugares más peligrosos o donde más desaparecen embarcaciones o vehículos en el mundo. Una explicación de algunas, porque no es de todas, de algunas de las desapariciones, apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales, y esto tiene mucho que ver, y era prácticamente lo que dedujo Ivan Sanderson con ayuda de su amigo geólogo en su estudio, y que es como la declaración oficial que dan las autoridades científicas hoy en día, y que es la que explican en el programa de Mundo Misterioso. Las erupciones periódicas de metano, que de nuevo están en las placas continentales, o sea, sí tenía que ver con la teoría que tenía Ivan Sanderson, o sea, tenía algo que ver. No era tanto el movimiento de las placas tectónicas, pero sí de los yacimientos de hidratos de metano que tienen estas zonas tectónicas submarinas. Estas erupciones periódicas producen regiones de agua espumosa, o sea, literalmente imaginen, vean el capítulo para que se den una idea, pero imaginen que es como que agitas una botella, como cuando agitas una botella con agua y se ve cómo se hacen las burbujas y suben como si fuera refresco cuando lo abres, así se hace agua espumosa desde las profundidades, literalmente desde que está la tierra submarina, suben estas burbujas hasta la superficie. Y si se formara un área de este tipo alrededor de un buque, o sea, si todas estas burbujas suben alrededor de un buque, tienen la fuerza suficiente para hundir rápidamente la embarcación sin aviso. Esto sí es posible. Los experimentos en el laboratorio han probado que las burbujas pueden realmente hundir un barco a escala, debido a que se disminuye la densidad del agua. O sea, estos yacimientos de hidrato de metano que emana, digamos, las placas tectónicas, es casi un hecho, o al menos es la explicación oficial que se da, de que pueden tumbar o pueden derribar y posteriormente hundir un barco en cuestión de minutos, como parece que le ocurrió a estos dos barcos a los que fueron a rescatar al vuelo 19 y al que les mencioné hace rato, que desapareció 19 minutos después de haber zarpado de Florida en los años 70. Entonces es bastante plausible. Sin embargo, esto de nuevo explica únicamente el hundimiento de los barcos, no la pérdida de los aviones. No explica lo que narraron estos dos sobrevivientes del avión, que salen los destellos, que se vuelven locos los instrumentos y que tienen que volar de manera manual y que aparte se pierden. Eso no lo explica este fenómeno. Los autores Damon y Colin Wilson, que son los autores de la enciclopedia de temas desconocidos a lo que he consultado para varios de los episodios que les he narrado, incluyendo el de la Atlántida, incluyendo el de muchos de los de Bigfoot, incluyendo el de algunos vampiros, etc. O sea, esto es un libro serio. O sea, no es un libro de morbosos o de personas ahí sin fundamento. O sea, les he dicho en varias ocasiones que en este libro, en esta enciclopedia, se tocan varios temas que nos parecen ser no descubiertos o no resueltos, pero que a muchos de ellos dan explicaciones. Hay otros que quedan con un final abierto, como por ejemplo el de la Atlántida, o como aquí por ejemplo sí como que cierran un poco el caso en el caso del Triángulo de las Bermudas. En el caso de Bigfoot sí dejan un tema, una conclusión abierta, pero es un libro serio que muchos de los temas dicen esto fue un fraude, esto fue desmentido en tal año. O sea, es un libro serio. Entonces estos autores, si quieren buscar el libro, está en inglés nada más, lo encuentran como The Mammoth Encyclopedia of the Unsolved, y los autores son dos hermanos, Damon y Colin Wilson. Ellos creen que atribuir las decenas y decenas de aeronaves y embarcaciones a lo largo del tiempo de la pérdida de estas naves a tormentas e inclemencias del tiempo es ridículo y hasta peligroso. Con la información presentada respecto al magnetismo y a estas burbujas que emiten el hidrato de metano, que produce el frotamiento de las placas tectónicas, ellos creen que las desapariciones en el triángulo se deben a anomalías magnéticas que se presentan con la predictibilidad de un terremoto. O sea, que no siempre se presentan estas variaciones en el campo magnético, no es algo que esté ahí permanentemente, sino que se presentan solo de vez en cuando, y que al igual que un terremoto no pueden predecirse. Estas variaciones, digamos, en el campo magnético causarían que las maquinarias del avión y de los barcos fallaran y se hundieran. Ellos es lo que dicen, que como que mezclan un poco esta teoría que tienen, o esta explicación que dan sobre las burbujas estas que emergen y los movimientos, el magnetismo de las placas tectónicas, que al frotarse producen cierta variación en el campo magnético,
Y ellos creen que a la conclusión que ellos llegan al final del episodio es ese, que hay una variación en el campo magnético de esta zona del Triángulo de las Bermudas que hace que fallen las maquinarias y se hundan, y que por eso a lo mejor salen los destellos y todo esto. Esta es la conclusión que ellos llegan. Debido a la profundidad de esta zona, o sea, en caso de que este magnetismo sea el que haga que se vuelva loco el avión y el barco, se hunden, porque a lo mejor se quedan sin combustible, se pierden, caen en el mar, se hunden, y debido a la profundidad de esta zona, que es la más profunda del mundo, los restos pues jamás se van a hallar, a menos que el ser humano invente algún submarino o algún traje que nos permita llegar a unas profundidades que no hemos alcanzado hasta el día de hoy. Nunca las van a encontrar. Al fin y al cabo, la explicación oficial, porque te digo, es la explicación oficial, pero, o sea, es una teoría a fin de cuentas, porque no está comprobado al 100%, porque no explicaría la caída o la pérdida de las aeronaves, pero esta explicación oficial que dan las autoridades científicas tiene que ver con los movimientos tectónicos que ocasionan en el océano estas burbujas, así que podrían explicar el fenómeno aéreo, no lo de las burbujas, pero la variación en el campo magnético. Eso sí es lo que podría explicar. Y como mis conclusiones, y de nuevo te digo, no te quedes con todo lo que te dije yo. Si tienes alguna duda, investiga algo más, y si encuentras algo interesante, ponlo en los comentarios si estás en YouTube, y yo fijaré tu comentario. Mis conclusiones a las que yo llego tras toda esta investigación: primero que nada, no creo que haya un portal dimensional ni extraterrestres involucrados en las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, tampoco barcos fantasmas, ni un críptido, nada sobrenatural en ese sentido. Porque no todos los barcos ni los aviones desaparecen. O sea, si en verdad hubiera algo ahí, todos los barcos, todos los aviones que pasaran por esa zona desaparecerían, y no es así. De hecho, te digo, ya conocemos varios casos de sobrevivientes. De hecho, lo que te decía, comparado con otras zonas de desapariciones en el mar, el número de desapariciones del Triángulo es insignificante según las autoridades de la Marina estadounidense y otras más competentes también. Creo que las desapariciones de barcos y de aviones se deben al movimiento de placas que ocasionan sismos, y estos a su vez ocasionan fallas en el instrumental de las naves, lo que haría que de plano o el barco se hundiera o el avión se cayera, o se perdieran y falla el avión, se cae en el mar y se hunde. Este programa, te repito, es de entretenimiento, así que revisamos todos los puntos. Esto lo digo porque, bueno, ya analizamos las bases científicas, las explicaciones oficiales, en fin, o sea, cosas científicas, cosas basadas en hechos científicos. Pero también hay otra parte que te digo que no es del todo paranormal, pero que obviamente si le preguntas a un escéptico lo va a negar. Y es que dada la localización del Triángulo de las Bermudas, resulta curioso que se encuentra más o menos o cercano a la zona donde Platón y otros investigadores modernos planteaban donde se encontraba la Atlántida. Y acuérdate que te dije que una de las teorías que se tiene es que esta variación en el campo magnético de la zona del Triángulo de las Bermudas puede que se ocasione porque hay un almacenamiento de hierro o una concentración de hierro submarina, o lo que se cree que es un meteorito. Entonces, hablando de que hubiera residuos de hierro en esta zona debajo del mar, sería posible que los restos de una civilización avanzada fueran los causantes de las fallas en el instrumental, debido a las variaciones que habría ahí energéticamente, hablando del magnetismo. A eso me refiero, así que puede ser que sí, puede que haya alguna civilización antigua ahí hundida cerca de ahí, y que sea esta variación de magnetismo que ocasione la falla en los barcos y en los aviones. Podría ser, no lo sé, eso sí no lo afirmo. Lo que sí creo, mi conclusión final, es que debido a este frotamiento o este frote que hay de placas tectónicas, se ocasionan no solo estas burbujas de yacimientos de hidrato de metano que pueden volcar un barco. Eso sí está comprobado científicamente, vean el programa que les digo. O sea, esa es la explicación oficial. Esas burbujas puede que sean las que tumban los barcos y los hunden, y esta variación en el campo magnético pueden ser las que hagan que falle el mecanismo y los instrumentos de los aviones, y que posteriormente se cayeran al mar y se hundieran. Eso es lo que yo creo, que sí hay algo extraño ahí en el Triángulo de las Bermudas que ocasionan estas pérdidas, pero no tiene que ver con fantasmas, ni con aliens, ni con fallas en la realidad, ni nada, sino que es algo meteorológico. Ese es y tiene que ver con el magnetismo. Esa es mi declaración final. Porque el de los barcos, si te pones a pensarlo, hablando de barcos antiguos de los 1800, que no había, de los primeros que se dieron, de los que hablaban los marineros de la antigüedad, que eran veleros, que se perdían ahí,
puede que ser que, obviamente esos barcos no tenían instrumental porque no eran máquinas, eran veleros. Entonces, esos no tenían que ser, esos no eran afectados por el magnetismo, pero estas burbujas sí podían hundirlos. Entonces sí tiene sentido. Pero bueno, esas son las conclusiones a las que llego yo, queridos amigos. Déjenme en los comentarios si están en YouTube qué opinan al respecto. Si querían escuchar este tema, resolví sus dudas o quieren que haga otro episodio, ustedes díganmelo. Y si tienen algún dato extra que yo no mencioné, por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias. Te recuerdo, si estás en YouTube, dale like al episodio, suscríbete si aún no lo has hecho, dale click a la campana de notificaciones y dale click a la opción todas para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Esto ocurre 4 veces a la semana, incluyendo el podcast. Y sígueme en todas mis redes sociales, que son Instagram, Facebook, Spotify. Los links los encuentras abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico por si tienes algún tema, algún relato paranormal que te haya ocurrido o algún conocido que quieras compartir con nosotros. Y si estás en Spotify, suscríbete, escucha los demás episodios y si te gustó el episodio, date una vuelta por YouTube, ahí tengo muchísimo más material que acá. Entonces pues nada más, muchísimas gracias amigos, nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast del Grimorio de Rix y nos estaremos viendo este domingo en el episodio de La Tierra Hueca, si todo salió bien. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio del Triángulo de las Bermudas. Nos escuchamos en la oscuridad.